En primer lugar, a todos ustedes, señoras, señoritas y señores, les quiero pedir anticipadas, debido que, además del texto que hemos preparado como conferencia de prensa, en razón de tratarse de un tema que continúa siendo materia de análisis por parte de Junta Monetaria, les voy a pedir muy comedidamente que se sirvan disculparme de que no pueda contestar inquietudes o preguntas periodísticas. Dentro de la situación financiera internacional por la que atraviesa el mundo y la situación económica del Ecuador, el refinanciamiento de la deuda externa privada constituye un punto importante en la búsqueda de la solución al problema económico de nuestro país. El endeudamiento externo privado del país, al igual que el endeudamiento externo público, tiene sus orígenes en la década de los años 70 y en el gran crecimiento económico del país. De 1977 a 1978, el crédito externo del sector privado pasa de 90 millones de dólares a prácticamente 500 millones de dólares. Y aquí empieza el proceso de crecimiento y endeudamiento externo privado. En 1980 alcanza a 1.071 millones de dólares. En 1981 a 1.370 millones de dólares. Y nuestra estimación preliminar para 1982 es de que el endeudamiento externo privado alcanzará los 1.615 millones de dólares. De esta cantidad estimada de 1.615 millones de dólares, durante el transcurso de 1983 se vencen 1.257 millones de dólares, que representan más del 80% del total de la deuda externa privada y que se descompone de la siguiente manera. 366 millones de dólares de deuda externa privada corresponde a mercado oficial y de intervención del Banco Central del Ecuador. 891 millones de dólares corresponden al mercado libre de cambios. Son conocidas las dificultades que encuentran todos los países latinoamericanos para obtener nuevas líneas de crédito que refinancien las operaciones de crédito externo y mantengan cierto grado de estabilidad en el aparato productivo de cada uno de ellos. En tal virtud, y siendo los vencimientos de la deuda externa privada superiores inclusive al monto de vencimiento de la deuda externa pública, que corresponde a 1983, la necesidad de refinanciar dichas operaciones es conveniente para la estabilidad del aparato productivo. De no establecerse un refinanciamiento de la deuda externa privada que difiera los pagos de capital de manera sustancial y corrija este inadecuado perfil de endeudamiento, las consecuencias que podrían derivarse serían del siguiente orden. A. Liquidación de empresas, debido a la voluminosa e inmediata pérdida cambiaria que deberían enfrentar si tienen que obtener sus divisas en el mercado libre. B. Aparecimiento de nuevas presiones que generen niveles superiores de desempleo, desocupación y miseria en el país. C. Generación de nuevas dificultades y restricciones financieras internacionales para el país por la falta de divisas para cubrir el servicio de esta deuda.
Y D, creación de problemas adicionales al sistema bancario y financiero nacional que actúa como avalista. En tal virtud, y con el propósito de reducir la demanda de divisas para el pago de capitales externos, tanto por parte del mercado oficial, cuyo deterioro es conocido por el país, y del mercado libre de cambios, para dar cierto grado de estabilidad al aparato productivo y evitar mayor nivel de desocupación, y reducir los efectos negativos en el mercado financiero internacional que está causando a nuestra balanza de pagos del país, es importante establecer un mecanismo de refinanciamiento de la deuda externa privada que busque mejorar sustancialmente el perfil de pagos de dicha deuda, dotándole al Banco Central del Ecuador de mayores plazos para atender la demanda de divisas cuyos compromisos los tiene ya establecidos y de esta manera ayudar a la Reserva Monetaria Internacional. En tal virtud, los mecanismos que se están analizando por parte de la Junta Monetaria tienen como propósitos: primero, evitar que se produzca una virtual cesación de pagos de la deuda externa privada por falta de divisas y ausencia de líneas de crédito externas. 2. Disminuir las presiones de demanda de divisas en el Banco Central del Ecuador y en el mercado libre de cambios. 3. Estabilizar, en la medida de lo posible, el aparato productivo y financiero del país, evitar mayores presiones inflacionarias y evitar mayor desocupación. En este sentido, todas las propuestas e ideas que se han vertido sobre este tema están siendo analizadas a fin de evaluar la viabilidad de cada una de ellas y la posibilidad que tienen de resolver los problemas que se han mencionado anteriormente. Es muy importante destacar que para concretar estos mecanismos, todas las empresas que se encuentran adeudando dólares en este momento deben continuar acogiéndose a la regulación 1202 y sus reformas para poder acceder a este mecanismo. En principio, se ha discutido que la deuda externa privada sujeta a refinanciamiento sería aquella, primero, registrada en el Banco Central, tanto para mercado oficial como para mercado libre. Y segundo, aquella que es calificable para la regulación 1202. De tal forma que con el refinanciamiento que se está estudiando, no hay más responsabilidad de entrega de divisas del Banco Central de la que ya tiene en la actualidad. La deuda externa privada no registrada y la deuda privada de corto plazo, es decir, la contratada a menos de un año plazo, no está siendo considerada para estos propósitos, en razón de que los empresarios, en el primer caso, no cumplieron con las normas establecidas, y en el segundo, porque claramente la Junta Monetaria determinó que quienes contraten crédito externo de corto plazo no iban a tener acceso a ningún mecanismo de refinanciamiento a través del Banco Central del Ecuador. Las demás condiciones del mecanismo están siendo revisadas en el momento actual, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal, y no se puede adelantar ningún concepto sobre los mismos hasta tanto se concluya su análisis y la Junta Monetaria adopte una decisión. Por lo tanto, cualquier estimación respecto a supuestos subsidios no tiene ninguna base de cálculo.
Estoy seguro que tanto en la discusión como en la decisión que tome la Junta Monetaria, siempre primarán los intereses nacionales. Eso es, señores, les agradezco mucho por la presencia esta tarde. Por favor, antes de empezar la conferencia de prensa, quisiera pedirles un favor especial a todos los señores periodistas, para guardar cierto orden en vista de que me imagino que querrán hacer consultas de diversa naturaleza. Pediría que cada periodista haga una pregunta después de que yo le conceda en el orden en que vayamos tratando los asuntos. Y si tiene más preguntas, que luego vayamos desarrollando el resto de preguntas para que todos tengan posibilidad de contestar o de ver contestada su inquietud. Señores, la conferencia de prensa de esta tarde tiene el propósito de aclarar, explicar y profundizar las razones de las últimas medidas de carácter económico tomadas por la Junta Monetaria y por el Gobierno Nacional. Me voy a referir de manera fundamental a la problemática de la balanza de pagos, a la problemática que tiene la Reserva Monetaria Internacional, a las razones de la situación actual, para luego, conjuntamente con ustedes, ir analizando las distintas alternativas de política cambiaria que tenía el país. Como conoce el Ecuador, la crisis de la balanza de pagos no es el resultado única y exclusivamente de últimos acontecimientos de carácter económico, nacional o internacional, sino que es el resultado de una estrategia de desarrollo que ha seguido el país. En varias oportunidades he mencionado, he recalcado que de manera evidente se aprecia la crisis a partir del año 1970, pero que se agudizó en 1976, ya en la época petrolera. En aquella oportunidad, luego de varios años de un gran crecimiento de las importaciones como derivación de una política realmente bastante liberal, el país recurrió a un conjunto de medidas restrictivas de importaciones para corregir el problema de la balanza de pagos. Pero esas medidas restrictivas de importaciones fueron insuficientes y se inició en aquella época la utilización del último instrumento que tenía el país de financiar la balanza de pagos, cual es una agresiva política de endeudamiento externo. Es decir, se suplieron los recursos insuficientes de la exportación ecuatoriana con el endeudamiento externo para poder cubrir el monto de importaciones que el país venía demandando año a año. Esta política de endeudamiento externo realmente suplió no solo la carencia de recursos propios por exportaciones, sino que también permitió mantener una irreal política de tipo de cambio en el país. Y me ratifico en ello, porque para poder mantener cierto grado de exportaciones, debió recurrirse a la expedición de certificados de abono tributario, que no son otra cosa que subsidios por parte del Estado ecuatoriano para que puedan seguir siendo en cierto grado competitivas las exportaciones ecuatorianas. Es decir, se usaron recursos del Estado ecuatoriano para poder mantener muchos productos en el mercado internacional. Pero el endeudamiento externo, como también lo he mencionado en varias oportunidades, era un instrumento muy peligroso para el caso del Ecuador, porque cada día teníamos nosotros un monto mayor de intereses que pagar
a todos los países y a todas las instituciones que nos estaban facilitando los recursos. Y por cada dólar de intereses que teníamos que pagar, si hubiéramos mantenido una política adecuada de financiamiento de la balanza de pagos, debíamos haber generado $1 adicional de exportaciones. Pero aparte de las variaciones de precio del petróleo en el mercado internacional, muy pocos productos se incorporaron a la exportación en este lapso. Y se incorporaron muy pocos productos porque el tipo de cambio en términos nominales se mantuvo constante, pero en términos reales fue decreciendo conforme transcurría el tiempo. En el año 1980, cuando concluye el boom petrolero, cuando llegamos a vender el barril de petróleo a $40, no se pudo apreciar realmente la dimensión de la crisis, pero esta empezó a hacerse evidente en el año 1981. Ustedes recordarán, el país tiene clara conciencia de que a fines del año 1981 hubo necesidad ya de prohibir la importación de vehículos livianos para poder corregir en parte el problema de la balanza de pagos. El monto que estábamos importando de vehículos livianos llegaba casi a $100 millones anuales. El parque automotor del país había crecido considerablemente y fue el primer rubro de austeridad en divisas que aprobó la Junta Monetaria. En el año 1982 un conjunto de medidas fueron tomadas. Cerró transitoriamente los mercados de euromonedas con los países de América Latina y luego las graves crisis financieras de los principales o más grandes países de América Latina ocasionaron un cierre completo de crédito externo y con eso el aparecimiento profundo de la crisis por parte de nuestro país. En realidad, como también hemos mencionado, desde el mes de agosto del año pasado el país no recibe crédito externo y ha tenido que financiarse exclusivamente con el producto de las exportaciones y con la utilización de ciertas líneas de financiamiento de carácter multinacional a que tenemos derecho como país. El caso de la asistencia financiera del Fondo Andino de Reservas, el caso del apoyo que nos ha dado inclusive el fondo del OPEP y algún otro recurso que hemos utilizado nos ha permitido ir sorteando transitoriamente el problema. Pero es evidente, y así lo mencionamos en el mes de octubre, noviembre y diciembre al Comité de Gestión, es evidente que todo país en desarrollo, y el Ecuador en nuestro caso particular, requiere de crédito externo adicional para seguir funcionando con cierto grado de estabilidad. Tal manera que nosotros estamos y continuamos en la negociación para obtener recursos adicionales del Comité de Gestión, además del refinanciamiento de la deuda externa pública. Pero miremos lo que ocurre en el año 1983 y las razones de las medidas. El déficit de la cuenta corriente o el déficit de la balanza de pagos para el año 1983, como también hemos informado a la prensa, asciende a aproximadamente $660 millones, con un promedio del barril de petróleo de $27, que es lo que más o menos nos está determinando el mercado en el momento actual. Estos $660 millones o este déficit significa la cantidad de dólares que nos faltan a nosotros para poder seguir trabajando, seguir importando y pagando todos los servicios con cierto grado de normalidad en el año 1983 y sin que exista además ningún incremento en la Reserva Monetaria Internacional, que como todos conocemos está en un nivel muy crítico, especialmente en los primeros meses de este año. Pero a estos $660 millones tenemos que añadirle el monto de reembolsos de importaciones que no hemos pagado todavía del año 1982 y que, como también conoce todo el país, recién estamos atendiendo los reembolsos de los últimos días del mes de noviembre y primeros días del mes de diciembre. Ese monto de reembolsos del año 1982 corresponde aproximadamente a $200 millones, con lo cual el déficit de divisas o la falta de dólares en el Banco Central para el año 1983 es de alrededor de $860 millones. Ante esa circunstancia de una, llamémosle así, ausencia o iliquidez del Banco Central,
y un déficit de 860 millones de dólares, pues realmente muy pocas alternativas le quedan al país. Y en esto quiero recalcar nuevamente que estos 860 millones de dólares no incluyen ninguna recuperación de la Reserva Monetaria Internacional. Si hablamos de recuperación de la Reserva Monetaria Internacional, estaríamos hablando nosotros de una cifra sustancialmente superior. De acuerdo a cuánto querramos recuperar o aumentar la Reserva Monetaria Internacional, tendremos que añadirle a estos 860 millones de dólares lo que nosotros pensemos que es conveniente incrementar. Pues bien, si nos faltan 860 millones de dólares, si tenemos que pagar 800 millones por intereses de la deuda externa total, si tenemos que pagar una cantidad como 400 millones por servicios de distinta naturaleza, contratos, fletes y demás conceptos que tiene que pagar el país, lo que quedaba al país para importar era apenas 900 millones de dólares. Y si de los 900 millones de dólares descontamos lo que es combustibles, alimentos y medicinas, pues prácticamente nos encontrábamos con la primera gran alternativa: no hacer nada. Pues realmente la alternativa no hacer nada, ¿a dónde les llevaba al país? Primero, de que como no habían dólares para poder atender las importaciones de todos los sectores productivos y además del sector público, inmediatamente íbamos a tener una paralización económica total en el país, porque la industria no podía importar materias primas, el comercio no podía importar partes y piezas, ni bienes de capital de ninguna naturaleza, porque para la agricultura no hubiéramos tenido posibilidad de traer insumos, porque para el sector público y sus proyectos prioritarios tampoco hubiéramos tenido capacidad de importación. De tal manera que la primera alternativa, no hacer nada, implicaba un elevadísimo costo social, porque la paralización del aparato productivo hubiera provocado una desocupación masiva de todos los trabajadores de aquellas empresas, de aquellas plantas industriales que no podían importar su materia prima del exterior. El aparato público también se hubiera paralizado y hubiéramos tenido nosotros realmente un colapso económico de proporciones. Día a día se nos hubieran seguido cerrando las líneas de crédito del exterior y la situación social hubiera sido tremendamente mayor de la que en realidad nosotros creemos que va a ocurrir con las medidas tomadas. La segunda alternativa en ese panorama o bajo esa óptica es, ya que hay un déficit de 860 millones de dólares o de 660 millones solo para el año 1983, dejar, como algunos sectores de la producción lo han planteado, en reiteradas oportunidades, y los medios de comunicación lo han recogido, dejar que el dólar flote en los mercados ecuatorianos. Es decir, que la divisa tenga el precio que entre los que poseen los dólares y los que requieren los dólares lo determinen a través del mercado. En este caso, realmente, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias de una flotación indiscriminada del dólar? Partiendo del hecho de que hay un déficit en balanza de pagos, lo cual quiere decir que la demanda por comprar dólares va a ser sustancialmente superior a la oferta de los mismos. ¿Cuál sería el valor del dólar en el mercado? Nos podemos imaginar cualquier nivel con un déficit de más de 600 millones de la balanza de pagos. ¿Cuáles hubieran sido los efectos? ¿Qué le hubiera ocurrido a la empresa privada, productiva, comercial, agrícola, lo que sea, con endeudamiento externo, con necesidad de importar? Hubiéramos desestabilizado absolutamente todo el aparato productivo. ¿Qué le hubiera sucedido al sector público si es que el dólar tenía que entrar en una postura de esta naturaleza? ¿Cuáles debían haber sido los precios de los combustibles, de todos los combustibles, de las medicinas, de los alimentos, de todos los bienes que son fundamentales, que son básicos para la población ecuatoriana? Y además el Estado hubiera perdido el control
de la política cambiaria, porque hubiera trasladado el control de la política cambiaria al mercado y no hubiera tenido absolutamente ya nada que hacer respecto a política cambiaria. ¿Qué hubiera sucedido con la pequeña industria, cuya capacidad económica es reducida, cuyo nivel de influencia en el mercado es mínimo? Hubiéramos ocasionado un colapso en la pequeña industria, peor en la artesanía. Y el costo social, tanto de la alternativa no hacer nada y la paralización económica, como el de la flotación, son sustancialmente superiores a los costos sociales de la alternativa de política cambiaria que ha aprobado la Junta Monetaria. Cuando tenemos un déficit de la magnitud de la que yo he mencionado, y que ya es un déficit inferior al del año 1982 como consecuencia de las prohibiciones de importaciones, de las suspensiones de las mismas, pues teníamos que seguir trabajando en una combinación de medidas que sigan reduciendo aquellas importaciones no esenciales, que todavía dentro del arancel existen. Y por otro lado, aprovecharnos de crédito de proveedores para diferir los pagos al exterior y además incentivar el ingreso de nuevas divisas en el país. Pero solo en ese campo no debíamos trabajar. Teníamos que trabajar también racionalizando el pago de servicios al exterior. El sector público en la década de los años 70 realmente se acostumbró a firmar contratos de asesoría en moneda extranjera, en dólares. Y traían firmas de distinta naturaleza para que realicen trabajos en el país y había que pagarles en dólares. Gastos locales en dólares, pues tenían cuentas corrientes en dólares y manejaban realmente con bastante liberalidad este tipo de conceptos. La Junta Monetaria, con las regulaciones que ha expedido, realmente ha hecho muy estrictas las normas de contratación de servicios en moneda extranjera al sector público. No se reconocerán realmente aquellos contratos en dólares que sirvan para gastos locales. Y esta fue una decisión tomada hace una semana por la Junta Monetaria. La Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público prohíbe tener cuentas en dólares a las entidades públicas y solo permite aquellas que la Junta, a través de la regulación correspondiente, considera indispensables, es decir, de aquellas empresas estatales que dan servicios internacionales. Los casos y los ejemplos son evidentes. Flopec, en el caso de transportación de petróleo, Transnave, para la importación de bienes, Ecuatoriana de Aviación, para sus servicios internacionales, como ejemplo. Pero el resto de instituciones que no tienen servicios internacionales no tenían por qué mantener cuentas en dólares. Y esto también ha reglamentado la Junta Monetaria. Esto nos ayuda porque la demanda que hagan de dólares en el Banco Central va a ser inferior por parte del sector público. Y hemos tenido que topar también a nuestros becarios en el exterior, reduciendo sus cupos y limitando los nuevos contratos. Pero esto tampoco alcanzaba a resolver el problema. Y había que entrar en la renegociación de las deudas, para que precisamente le vayamos resolviendo el tercer capítulo de la balanza de pagos. Renegociación de la deuda externa pública, conoce el país. Pero también había que renegociar, y hay que renegociar la deuda externa privada, porque en las condiciones en que está el país es muy difícil que pueda realizar pagos de capital en este momento al exterior. Y tenemos que obtener crédito de proveedores y tenemos que obtener crédito externo fresco, porque esa es la situación a través de la cual podemos nosotros ayudar a resolver el problema. Y les decía que en el campo de los egresos y de los gastos de divisas, restricción de importaciones, implantación de formas de pago, en el asunto de los servicios una reglamentación al sector público, en el asunto de crédito externo una refinanciación de la deuda. Pero y en el campo de los ingresos, ¿qué ha hecho el país por mejorar sus ingresos de exportaciones? Hay que dar una política cambiaria que sea flexible a través del tiempo, que en lo futuro nos evite estos traumas de las devaluaciones que son más perjudiciales para toda la sociedad, para las empresas, para las personas, para el sector privado, para el sector público, y que los ajustes sean mucho más graduales, sean mucho más programados. Y con ello,
no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, estamos dando la posibilidad real de incrementar nuestras exportaciones. No vamos a tener este incremento en 2 meses, en 4 meses, en 6 meses, porque tienen que formarse nuevas empresas exportadoras, porque tenemos nosotros que generar a un nuevo empresario que venda productos ecuatorianos y que nos permita ir sustituyendo la importancia del petróleo con otros productos de exportación. Debemos recordar que las perspectivas para el año 87-88 respecto a exportaciones de petróleo son inquietantes para el país. Ciertos expertos hablan de que el monto de petróleo disponible para exportación será muy bajo en aquellos años e inclusive puede lograr desaparecer. ¿Con qué vamos a sustituir esas divisas generadas con exportación de petróleo en aquellos años? ¿Acaso recién en el año 1988 tenemos que iniciar otra política cambiaria? ¿O desde hoy empezar a construir empresas y darles el instrumento idóneo para que vean que la exportación es una actividad rentable para el país y rentable para quienes se dedican a eso? De tal manera que los resultados de la exportación no los esperemos mañana. Con la decisión tomada por la Junta, lo que sí estoy seguro es que vamos a lograr mantener a todas nuestras exportaciones competitivas en el mercado y vamos a lograr defenderlos de la serie de problemas que tenemos por cierre de mercados de algunos países y por dificultades de pago de otros países. En realidad, esto es tratar de hacer que nuestras exportaciones puedan dirigirse a distintos mercados, diferentes inclusive a los que hemos estado trabajando. Aquí se ha mencionado también las graves consecuencias que tiene para la economía nacional el cierre de ciertos mercados, como consecuencia de políticas restrictivas que usan otros países. Por lo tanto, este es un instrumento para mantener las exportaciones, dinamizar. Y al eliminar los certificados de abono tributario, se está reduciendo el déficit del gobierno nacional en más o menos 2.000 millones de sucres. Miremos entonces en el campo de las exportaciones cuáles son las decisiones fundamentales. Se ha subido el tipo de cambio, se ha devaluado la moneda para hacerlas más competitivas. Pero simultáneamente con eso se ha eliminado el certificado de abono tributario y con eso hemos ayudado al sector público a financiar parte de su déficit fiscal. En tercer lugar, se ha incrementado la tasa de interés de las operaciones de financiamiento de exportaciones en el Banco Central del 8 al 13%, más una comisión bancaria, que es la que usualmente ha estado en vigencia, que es de hasta el 3%, con lo cual hace que la operación sui generis o de financiamiento de exportaciones tenga el mismo costo que una operación comercial cualquiera, al 16%. ¿Por qué esto? Porque realmente la exportación o el exportador está recibiendo un precio justo por la divisa que entrega y no necesita subsidio a través de la tasa de interés. Entonces hemos incrementado la tasa de interés y es en el rubro más alto porque son 5 puntos porcentuales los que se ha subido a este tipo de operaciones. También se ha reducido el cupo de crédito en el Banco Central del 100% al 75%, con lo cual lo que se busca es que el sector exportador se autofinancie con sus recursos propios y ya no recurra tanto al Banco Central como ha sido histórico en nuestro país. En este sentido, la regulación de la Junta Monetaria lo que hace es obligarles al sector exportador a ser mucho más autónomos en el financiamiento de la exportación. Y se establece un conjunto de sanciones para quienes incumplan las normas establecidas. Una multa de 2 veces la diferencia cambiaria cuando se retrasan en la entrega de las divisas. Es decir, por cada retraso que tengan, hay una multa del doble del diferencial cambiario. Y una multa de hasta 10 veces del valor de la exportación si es que el Banco Central encuentra falsificación en los datos de plazo, valor, calidad o cantidad del producto exportado, fuera de las sanciones penales que establece la ley del gasto y la ley de regulación económica. En lo que corresponde
a las importaciones, estas realmente han tenido como consecuencia de la modificación cambiaria un encarecimiento que viene no solo por la devaluación, sino por el aumento del recargo arancelario. Se han reducido los depósitos previos de tal manera de que su efecto monetario sea neutro, y se ha clasificado en dos grandes categorías. Toda la lista 1 puede ser atendida en mercado oficial, y la lista 2 de importaciones, que son los productos no esenciales, se pueden atender a través de mercado libre del Banco Central del Ecuador. La tasa de interés, ustedes conocen las modificaciones, buscan realmente compensar en algo al ahorrista, al depositante de recursos, porque la tasa pasiva sube hasta el 15% como máximo. En la actualidad teníamos nosotros una tasa máxima en el sistema bancario de hasta el 13% y en el sistema mutual hasta el 14%. De tal manera que queremos defender al ahorrista ecuatoriano y como consecuencia subimos también la tasa activa. Yo creo realmente que la alternativa escogida para trabajar en la balanza de pagos es la menos onerosa para el país. Hay costos sociales, eso lo reconocemos todos, pero ante no hacer nada, con sus consecuencias devastadoras en la economía, o dejar que el mercado fije el tipo de cambio, lo cual también hubiera sido extremadamente grave, la combinación de medidas de restricción de importaciones, de modificación y promoción a largo y mediano plazo de las exportaciones era la más aconsejable en este momento. Se ha argumentado respecto a las decisiones sobre la inconstitucionalidad de las mismas. Yo no voy a entrar en el detalle de la argumentación jurídica. Voy a entregar a todos los señores periodistas una copia del informe de la asesoría legal del Banco Central sobre la juridicidad y sobre la constitucionalidad de todas las medidas que han sido adoptadas. No ha habido ningún tratamiento preferencial en estas normas. Pedir al sector privado, a los trabajadores, a todos, una comprensión de la situación, una realmente adecuada y conveniente para el país apoyo a trabajar en el futuro en una nueva línea de crecimiento y desarrollo, porque de otra manera la catástrofe económica sería de incalculables consecuencias. Hemos tenido siempre presente en todas nuestras deliberaciones el aspecto social. Y en la carta que el señor presidente de la Junta Monetaria le envió al señor presidente de la República consta precisamente esta preocupación. Pero lamentablemente la crisis hizo inevitable este conjunto de medidas. Y hubiera sido de nuestra parte irresponsable no tomarlas sabiendo las consecuencias que ello acarreaba. Economista, yo quisiera saber en qué medida el modelo de desarrollo que el país ha venido dando, porque en el país se ha venido dando a variar. Es decir, se nota que lo que ha fracasado es el modelo de desarrollo del país. ¿Está claro? Yo he manifestado en varias oportunidades que hay que cambiar esta estrategia de desarrollo y que desde el punto de vista de la balanza de pagos, que es uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos es darle más autonomía al país en la generación de sus divisas, y eso se consigue con una permanente política de promoción de exportaciones, porque mientras más vendamos, menos dependencia en el crédito externo y en la inversión extranjera tendremos. Los resultados no los vamos a tener en el corto plazo, porque ningún país se reajusta rápidamente a una nueva estrategia. Pero tenemos que sostener una política de cambio real, una política que nos incentive a todos a ser exportadores. Alguna vez decía, ojalá 8 millones de ecuatorianos sean 8 millones de exportadores, porque de esa forma vamos a depender menos del exterior, vamos a ser mucho más sólidos en este sector que es uno de los sectores más delicados para mantener el desarrollo equilibrado en un país. Esto va precisamente en esa dirección. Y no creo que la solución que nosotros tengamos en un esquema de desarrollo se dé simplemente con devaluaciones de tiempo en tiempo. Porque las devaluaciones de tiempo en tiempo
son traumatizantes antes que incentivantes en un proceso de desarrollo. Usted mencionó entre los factores que le llevaron a tomar estas medidas a la Junta Monetaria la incidencia de la crisis financiera de varios países latinoamericanos, y aludió también a la guerra de las Malvinas, al hablar del problema del Atlántico Sur. Pero a propósito de esto quisiera, si es que usted tiene a mano el dato, que nos mencione en qué forma incidió en esta crisis, porque usted hizo una larga reseña de toda la problemática económica del país para justificar las medidas que se han tomado. ¿En qué medida incidió en el país los gastos de la guerra ecuatoriano-peruana, concretamente de la guerra de Paquicia? Porque de esto se comenta mucho y realmente el gobierno nada oficial ha dicho. No sé si es demasiado reservada el tema, pero de todas formas yo le transmito la inquietud. Mire, yo le agradezco la transmisión de la inquietud y yo no puedo hacer ningún tipo de declaración sobre ese tema. Gracias. Sí, queremos plantearle, o sea, por otro lado, se ha escogido la alternativa de menor costo social, pero lo que llama la atención, ya hemos planteado esto a dos secretarios de Estado, al de Trabajo y al de Gobierno esta mañana, respectivamente, y sin embargo no ha sido contestado de manera concreta y definida. Las medidas complementarias se esperan llegar, y por qué no inmediatas, a las resoluciones o medidas adoptadas el viernes y sábado respectivamente por la Junta Monetaria. Mire, respecto a medidas complementarias quiero ser muy claro. La Junta Monetaria viene tomando decisiones desde el mes de octubre del año pasado, prohibiendo importaciones, estableciendo formas de pago a las mismas, regulando con depósitos previos, y ha seguido con una cadena de decisiones. Las 3 últimas semanas el país conoce el conjunto de medidas que dentro del sector externo le corresponde y dentro del sector monetario le corresponde hacer. Ha establecido líneas de crédito a mediano y largo plazo precisamente para exportación. Ha establecido y ha ampliado los bonos de fomento al sector pesquero. Ha fijado reglas para las importaciones, ha fijado reglas para las exportaciones, ha fijado reglas de toda naturaleza. Ahí está compendiado el conjunto de medidas que nosotros esperamos den resultados favorables. Cuando hablamos de medidas complementarias, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entendemos por medidas complementarias? Medidas, por ejemplo, de compensación al productor ecuatoriano, que está ofreciendo su esfuerzo a los exportadores. Digamos, quienes producen banano, café, cacao, que deban recibir un justo precio una vez que el exportador tiene una mejor posibilidad de comercialización internacional. En ese sentido, el señor ministro de Agricultura debe estar concluyendo el acuerdo ministerial o la resolución correspondiente para fijarle precios al productor ecuatoriano que se deriven de las decisiones tomadas por la Junta Monetaria. Pero en el campo económico y monetario yo no conozco de más decisiones de las que han sido ya tomadas. Pero aquí no. Un ratito. Sí. Las medidas al parecer pretenden beneficiar las exportaciones del país y también a ciertos niveles de productores. Pero ¿qué va a pasar con la mayoría de ecuatorianos, con los que reciben sueldos fijos e incluso hoy tienen ninguno? Mire, yo lo que le diría a usted es que el problema que tiene el país es divisas, dólares. Si alguien tiene una fórmula, como bien lo analiza un destacado articulista de un medio de Quito, si alguien tiene la fórmula del rey Midas para en lugar de hacer oro, hacer divisas, pues en bendita hora. ¿Cómo financiamos 860 millones de dólares? ¿De dónde los obtenemos? Es la respuesta que yo le puedo dar. ¿Qué precio le da a un bien que es tan escaso? ¿Qué valor le da? Por otro lado, no nos olvidemos de que no estamos pensando en términos del exportador, en términos de la persona. Estamos pensando en términos de inducir una gran actividad hacia exportar. Ojalá todos, y lo repito, todos fuéramos exportadores en el país, porque con eso no hubiéramos tenido el nivel de endeudamiento ni la crisis que tenemos en este momento. Un dólar barato de 25 sucres ocasionaba drenaje anual para turismo a Miami, a Los Ángeles, a tantos centros de diversión, por algunas decenas de miles de ecuatorianos,
que han ocasionado una pérdida de divisas de algunas centenas de millones de dólares anuales. ¿Acaso eso era más conveniente para el país? ¿Podíamos vivir esa ficción? ¿Podíamos vivir esa irrealidad? ¿O es que tenemos nosotros que pensar no solo en términos de lo que nos cuesta, lo cual nos preocupa realmente, sino en términos de las generaciones futuras que vienen? No, perdón. Pero por otro lado, el análisis de muchas personas, la evaluación, aparte de ser un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, solo principalmente beneficiaría al gobierno, que es el mayor exportador que tiene el país, y de por ende existirían muchos sectores que se encontrarían tan marginados que si se hace necesario establecer un plan salarial, ¿hasta qué punto el gobierno estaría dispuesto, según anunció por el señor ministro de Finanzas ayer, que se hace hoy pronunciamiento público, en soportar ese plan salarial? ¿O en qué medida la economía del país puede soportarlo? Mire, la devaluación no es consecuencia de una imposición del Fondo Monetario. La devaluación es el resultado de una realidad económica y es el resultado del análisis de nuestros principales indicadores frente a los indicadores de los países con los cuales comercializamos. Nuestra moneda se ha venido depreciando si comparamos los indicadores, y es ese el nivel en el cual nosotros creemos se debe valorar nuestra moneda. Lamentablemente, y como les afirmaba yo, una devaluación así siempre es traumatizante, porque de tiempo en tiempo hay que tomar las medidas, pero es preferible tener una regla de ajuste gradual que nos vaya día a día actualizando nuestro tipo de cambio, porque ahí los costos sociales son menores, los traumas económicos son menores, y porque ahí la empresa productiva ecuatoriana y la empresa pública tiene posibilidad de ir ajustándose, porque es una evolución lenta y permanente. En lo que corresponde a la política salarial, el documento de la Junta Monetaria es muy claro en la recomendación al señor presidente. Los ajustes salariales tienen que darse en el país como una compensación a la depreciación de la moneda, pero tienen que ser ajustes ordenados, tienen que ser ajustes meditados y no pueden ser sobredimensionados. Realmente yo creo que en ese sentido todos estamos conscientes del costo social y tenemos que buscarle una fórmula de compensación, pero tiene que ser cuidadosamente analizada. No me corresponde a mí dar una definición, le corresponde realmente al gobierno nacional hacerlo, pero estamos reconociendo que esa es la situación por la que nosotros hemos puesto esa recomendación en la carta. Una cosa que estamos sabiendo, de acuerdo a los cálculos que ha hecho el Banco Central, ¿a cuánto ascendería el índice de inflación con estas últimas medidas que acaba de decir? Mire, estamos revisando nuestros cálculos sobre tasa de inflación en el año 1983. No tengo en este momento en mi poder el cálculo técnico, no le podría dar una cifra exacta, pero considero que las estimaciones que se han hecho a través de la prensa nacional son realmente exageradas. Se habla de que la devaluación que se acaba de tomar como medida traerá en beneficio de los exportadores en un incremento en sus ganancias equivalente más o menos a 100.000 millones de soles. En ese sentido, pues estaríamos viendo a las claras que un grupo muy reducido de la población ecuatoriana, que son los exportadores, están recibiendo una ganancia a cambio de una gran mayoría de ecuatorianos, no se mencionaba, mantienen salarios fijos y que también en total desventaja frente a esta nueva medida. Sin embargo, no se han tomado otras alternativas como las que se han sugerido a través de varios mecanismos, como por ejemplo la de establecer los cambios múltiples. ¿A qué se debe esta diferencia? Encantado. Primero, respecto al cálculo, no sé cómo lo hicieron, porque el país exporta 2.300 millones de dólares. Si el diferencial es 9 sucres, multiplicado por 2.300 da 20.000 millones, y el 60% exporta el Estado. Así es que no sé cómo habrán hecho ese cálculo, pero de cualquier manera es un cálculo que no tiene ninguna sustentación técnica ni recoge ninguna realidad. Primer punto. Segundo punto. No es que se está buscando beneficiar a un sector y perjudicar al resto, porque también hay que reconocerle al productor ecuatoriano que ofrece esos bienes exportables un precio mucho más justo, y hay que transferir precisamente al productor. Entonces también hay que considerar esa situación. En tercer lugar, vamos a suponer nosotros, como alternativa de análisis, de que no hacemos ninguna modificación cambiaria, y el día de mañana, como consecuencia de la falta de competitividad de las exportaciones ecuatorianas, no se exporta productos del mar, no se exporta banano o no se exporta café.
¿Cuál va a ser la consecuencia de ello? Todos los productores de café van a quedarse con su producción porque el exportador no le va a comprar. Todos los productores de cacao se van a quedar con su producción porque no lo van a comprar. Los de banano igual. ¿Cuál es el costo social de eso? De todos los productores. ¿Cuáles son las consecuencias en la actividad económica? No hay divisas. ¿Qué tenemos que hacer con importaciones? Tendríamos que recortar a un nivel que ni la actividad industrial puede soportar. Es decir, a un nivel inferior a los requerimientos mínimos de la actividad industrial. La desocupación. ¿Cuál es la consecuencia de la desocupación? No es que vamos a quedarnos con un ingreso como el que tenemos ahora. No vamos a tener ingreso. Es que esa es la alternativa, no hacer nada. Vamos a perder nuestro ingreso. Porque no hay divisas que le permitan al país seguir operando con el exterior. Piense usted que de la vestimenta y de la ropa que usamos, la materia prima es importada. Si aquí solo se produce el algodón, el resto de productos sintéticos no son importados. Si no hay capacidad para importar eso, ¿con qué nos vamos a vestir los ecuatorianos? Piense usted que en este año nos ha hecho falta azúcar, nos hace falta maíz, nos hace falta una serie de productos alimenticios. Si no podemos importar, ¿con qué nos vamos a alimentar los ecuatorianos? Piense en las medicinas, la salud, fundamentalmente. Si no hay divisas, ¿con qué lo vamos a hacer? Y así le puedo ir señalando. Es realmente la alternativa menos costosa a la que nosotros hemos tenido en este momento. Porque podríamos haber perfectamente determinado no hacer nada e importar combustibles, alimentos, medicinas. ¿Y cuánto quedaba para el sector productivo? Quedaba un nivel de importaciones que representaba la atención de menos del 25% de sus necesidades. Una de cada cuatro empresas hubiera seguido subsistiendo, 3 desaparecían. ¿Qué costo social teníamos nosotros ahí? Las decisiones son difíciles, son duras, pero teníamos que tomar por responsabilidad histórica. En todo caso, economista, frente a estas explicaciones, las denuncias que ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores y que también están siendo tratadas a nivel de opinión pública, ¿cómo interpretar, señor gerente, la votación de la Junta Monetaria, ya que de los 9 vocales, únicamente, y al parecer según los trabajadores, solo 4 o 5 votaron por la devaluación y los otros 4, el sector representante de la producción, no votó por la devaluación? Es decir, que solamente el presidente de la República y sus ministros devaluaron la moneda. Mire, respecto a esa información del FUT, el comentario que yo le podría hacer es que con el sistema cambiario que estaba en vigencia, con las devaluaciones que de tiempo en tiempo tenían que hacerse, con todo este problema traumatizante, el sector productivo también tiene costos. Y no es que se ha buscado beneficiar a un sector para perjudicar a otro, porque el sector productivo también tiene costos. Y es por eso que nosotros proponemos un nuevo régimen cambiario en el país, en donde todos nos acostumbremos, en donde todos sepamos que el dólar irá teniendo un ajuste periódico, no brusco, paulatino, que nos evite precisamente estas grandes sorpresas, estos grandes dolores, estos traumas que tiene la economía, y que se muevan con el dólar, se muevan los salarios, se muevan conjuntamente todas las variables económicas permanentemente. Pero así como la devaluación brusca, violenta, produce traumas, también los cambios violentos en los otros sectores también producen traumas. De tal manera que hay que manejarle con mayor cuidado a la economía, darle un poco más de flexibilidad, flexibilidad controlada, por supuesto. Segundo punto, que como consecuencia de las decisiones, ¿qué esperaríamos nosotros con respecto al mercado libre? Ojalá, y es una esperanza, ojalá el mercado libre deje de tener ese comportamiento tan errático y se pueda reducir la brecha. Esperemos que eso ocurra. No es afirmación, es simplemente una declaración de que espero que eso ocurra. Tercero, país ha criticado el refinanciamiento de la deuda externa privada diciendo que el gobierno asume a la deuda externa privada. El cierre del mercado libre es asumir sin beneficio de inventario esta deuda externa privada. La no registrada, la de menos de un año plazo, y además el asumir obligaciones para que hagan turismo al exterior y que el Banco Central dé las divisas y para pagar cualquier tipo de servicio al exterior. Hay que analizar realmente las consecuencias de una unificación cambiaria y ver si es que los beneficios son superiores a los costos. Yo dudo mucho de eso. Un ratito, Deodoro. La
años? Mire, si estamos queriendo mantener un tipo de cambio real constante, ese es un proceso que se deriva de la comparación de inflación en Ecuador, inflación en el resto de países del mundo, de tipo de cambio en el Ecuador y tipo de cambio en el resto de países con los que comercializamos. Si es que logramos, como es también parte de un objetivo, no inmediato, porque no podemos afirmar tampoco así, de ir la inflación ecuatoriana controlándola a través del tiempo, y logramos equilibrarla con la inflación en el resto de países con los que comercializamos, ese proceso irá disminuyendo. Pero va a depender del comportamiento de estas variables para que se pueda ir viendo con mayor claridad. Pero le quiero también expresar lo siguiente. Este sistema cambiario que aplica el Ecuador no es exclusivo de él. No es un invento ecuatoriano y tenemos que ser también francos nosotros. Este es un sistema que se aplica en muchos países y que les ha permitido, a unos les ha dado resultados y a otros realmente ha dependido de la disciplina nacional para conseguir los mismos. Colombia es un ejemplo, si usted quiere hacer una comparación, de un sistema en donde ya no hay los traumas de las devaluaciones, como los tenemos nosotros, sino de un ajuste periódico que les ha permitido ser mucho más solventes en el sector externo de lo que somos nosotros. Mire, el plan de estabilización económico está puesto a la discusión de todo el país. Se contiene en la carta enviada por el señor presidente de la Junta Monetaria al Gobierno Nacional. De tal manera que ahí lo tiene al plan de estabilización. Les repito, yo no conozco de más medidas fuera de las que constan en dicha carta y las que ha tomado aquí la Junta Monetaria. ¿Y esto cuánto le va a generar al país? Depende en qué plazo estemos hablando. Si es que nosotros estamos hablando de exportaciones, el resultado es muy difícil de determinar, porque será a través del tiempo que veamos nosotros las consecuencias de esto. Pero también podemos nosotros decir que en el corto plazo la restricción de importaciones nos va a permitir liberar recursos y reducir el déficit. Nos llama la atención que voceros del gobierno manifiestan que tienen apertura para los diferentes sectores, pero llama la atención que esto ocurre cuando ya las medidas han sido adoptadas. El FUD oportunamente solicitó ser atendido aquí en la Junta Monetaria y los sectores representativos de las cámaras de comercio y de industria del país igualmente solicitaron ser atendidos por usted. Sin embargo, ambos sectores no han sido atendidos. Y el gobierno manifiesta a través del ministro de Gobierno de que no es política del gobierno ser enclaustrado o no ser reservado, ser abierto a esa exposición. Sin embargo, no hay coordinación, o sea, no hay una verdadera orientación de las cosas. Con absoluta franqueza y claridad, con los señores dirigentes del FUD, yo personalmente he mantenido 4 reuniones, invitado por el señor Presidente de la República en 3 oportunidades, y conjuntamente con el señor Ministro de Finanzas, con el señor Ministro de Agricultura y el representante de las cámaras de Pichincha, les recibimos los 4 el día martes de la semana que pasó aquí en Junta Monetaria. Ellos solicitaron ser recibidos por el plenario de Junta Monetaria y que no deseaban o no querían conversar solo con 4 miembros de ella. Es decir, en 3 oportunidades hemos tenido sesiones de trabajo con el Frente Unitario de Trabajadores. Y hemos explicado y hemos escuchado los planteamientos de ellos y les hemos explicado lo que hoy estamos dando a conocimiento de todo el país. ¿Cuál es la crítica situación de la balanza de pagos? No es que uno sea un monetarista, pero la pregunta clara o el resumen de esta crisis es: ¿de dónde conseguimos más dólares para seguir trabajando? El país produce sucres. El país trabaja con sucres dentro del país, pero sus transacciones internacionales para ello necesita divisas. ¿Y cómo podemos conseguir más para seguir trabajando? Ese es el resumen. De tal manera que yo le puedo decir a usted que he participado en 3 reuniones con los señores dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. He escuchado muy atentamente como miembro del grupo
por parte del gobierno todos los planteamientos que ellos han hecho. Hemos dado nuestros puntos de vista, precisamente en un ambiente de apertura para que conozcan la crisis de la economía En ecuatoriana. cuanto a Cámara de Comercio. Economista, Ya lo estoy. usted dijo hace un momento que lo que hoy se ha hecho es encontrar resultados, pero resultados de aquí a 6, 7 meses, no se sabe concretamente cuándo. ¿Qué pasará hasta tanto con la deuda externa y con la balanza de pagos? Mire, nosotros estamos precisamente trabajando, intensamente trabajando para la obtención de crédito externo adicional, porque, como mencionaba anteriormente, el refinanciamiento de la deuda externa, pública y privada, no es suficiente para la solución del problema. Y estamos trabajando para obtener crédito adicional, para precisamente ir desahogando la problemática que nosotros tenemos, que es esta problemática de muy corto plazo. Los resultados irán dando. En octubre, por ejemplo, se prohibieron un conjunto de importaciones, se suspendieron otras importaciones. Mire los boletines del Banco Central y compare a partir del mes de octubre hasta la fecha cómo han venido dando ya resultados esas medidas. Pero los pagos que tiene que hacer el Banco Central siempre corresponden a importaciones realizadas con anterioridad. Entonces, una cosa es el flujo financiero y otra cosa es lo que nos va a venir luego. Hay que darle cierto tiempo para que se desahogue el Banco Central. Y eso es precisamente por lo que yo le decía que hay que dar un lapso hasta ver los resultados. Pero no tampoco, yo no quiero dejar aquí la impresión de que en 6 meses vamos a ver una gran explosión o incremento de exportaciones. Eso solo la perseverancia de la economía ecuatoriana nos dará los resultados. ¿Podría conocer el monto de las préstamos que ustedes realizar? Mire, lo vamos a dar a conocimiento, pero permítanos mantener todavía en reserva porque estamos en negociación con el Comité de Gestión. Tan pronto lo tengamos, les daremos a conocer. Economista, y sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que reine la Junta Monetaria, el FUT ha inscrito en su plataforma de lucha la renuncia de los miembros de la Junta Monetaria. Pues ese es simplemente lo único que le podría comentar. Esa es parte de la plataforma del Frente Unitario de Trabajadores. Ellos tendrán sus razones. Lo que yo sí le puedo decir con absoluta también sinceridad, creo que en mi función de gerente general he cumplido con mi deber de buscar la solución menos onerosa para el país. He aportado en eso. Perdón, si el FUT lo dice es cuestión del FUT, pero en cuanto a mi fuero interno creo que he cumplido con mi deber. Concretamente al préstamo stand-by que ha solicitado el Ecuador al Fondo Monetario Internacional, que quizás sería la última dentro de este plan de estabilización. Sí, mire, yo creo que estamos precisamente a puertas de eso, de llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. En pocos días más, entiendo, podremos dar reconocimiento del país. ¿Estas medidas contaron con el beneplácito del Fondo Monetario? Nosotros no hemos, de ninguna manera nos hemos sometido al Fondo Monetario. Nosotros hemos establecido un programa de estabilización que entendemos va a ser satisfactorio para el fondo, pero no hemos estado pidiendo el visto bueno previo de ellos. Con esto cabe indicarle al país que prácticamente está llegando a su conclusión el plan económico. De estabilización. Mire, le repito nuevamente, en la carta de la Junta Monetaria, señor presidente, del plan es el conjunto de medidas y esperamos nosotros sinceramente que con esto ya tengamos el inicio de una recuperación económica. Pero eso lo vamos a ver lentamente en el país, porque los resultados no se van a dar a cortísimo plazo y por lo tanto no esperemos milagros en nuestra economía. En el caso de los préstamos internacionales que están sirviendo para financiar algunos proyectos en el Ecuador como proyectos de desarrollo rural o de electrificación, se tiene que contar necesariamente con una contrapartida nacional. En ese caso, las derogaciones del Estado serían mayores. ¿Cómo ha previsto este nuevo gasto el Banco Central del Ecuador y el gobierno? Mire, sobre eso yo lo que le podría informar no me corresponde en términos específicos darle la respuesta porque es del ámbito del señor ministro de Finanzas, de dólares que tienen que pagar, tienen realmente obligaciones de importaciones que pagar, todo lo cual les da un marco de política y de resultados de esa política en el sector privado que esta decisión no les beneficia. Pero si es que vamos de aquí en adelante ajustando periódicamente
es el sector productivo que va a captar más mano de obra, va a producir más y ojalá vayamos a exportar muchísimo más. Pero en este momento el costo también es para ellos, como el costo también es para el sector público. Que no se crea que el beneficio es exclusivamente para el sector público. El sector público también tiene costo porque tiene deuda externa y en cantidades importantes. De tal manera que la sociedad es la que tiene que pagar toda esta lamentable situación económica. Bueno, empezando por la segunda pregunta, realmente yo no he hecho esos cálculos, a los que no le puedo dar una respuesta. Y en lo que corresponde al déficit de la balanza de pagos, nosotros esperamos que ésta se reduzca a aproximadamente entre 400 y 450 millones de dólares. Todavía la cifra, vamos a ver el resultado de las medidas en detalle, pero en este momento estaríamos hablando de ese nivel, que ya es la tercera parte del déficit del año 1982 y que demuestra el esfuerzo de todos para resolver este problema. Antes de comenzar la conferencia de prensa a la cual hemos invitado y por la cual y por su presencia agradezco a nombre del Banco Central, quisiera pedirles nuevamente la colaboración de todos ustedes para, una vez que concluya, demos paso a las preguntas de todos los señores periodistas, solicitándoles que cada uno de ustedes hacer una sola pregunta a la vez a fin de que todos tengan la oportunidad de realizar la pregunta que tengan a bien. En razón de que el día jueves 31 de marzo de 1983, en uno de los medios de comunicación social, el señor vicepresidente de la República se refirió a varios de los temas y resoluciones tomadas por la Junta Monetaria, el Banco Central del Ecuador, con las consideraciones que se merece el punto de vista del señor abogado León Roldós Aguilera, desea expresar lo siguiente. 1. Con relación a la posible inconstitucionalidad de la devaluación del sucre, debo aclarar que la misma fue profundamente analizada por la Junta Monetaria, la cual tomó en consideración tanto lo que dictamine el artículo 55 de la Constitución Política de la República, como las normas señaladas en las leyes de régimen monetario y sobre cambios internacionales. La asesoría jurídica del Banco Central emitió el informe legal correspondiente, publicado en los principales diarios del país, que contiene los fundamentos básicos sobre la constitucionalidad y la legalidad del sistema propuesto por la Junta Monetaria y aceptado por el señor Presidente de la República. Pero a dichos argumentos debemos añadir la facultad de la Junta Monetaria, ampliada por el plenario de las comisiones legislativas de la Cámara Nacional de Representantes, al reformar el inciso segundo del artículo 12 de la Ley sobre Cambios Internacionales. Esta reforma dice, y cito, la Junta Monetaria, que es la máxima autoridad en materia cambiaria, queda facultada para emitir las regulaciones que considere convenientes respecto a las transacciones con el sector externo, sobre los aspectos relacionados con el mercado oficial, el mercado libre de cambios, las operaciones, los márgenes de compra y venta y conceptos asignados a cada uno de estos mercados y su transferencia de uno a otro. En tal virtud, la Junta Monetaria es el organismo encargado del manejo de la política cambiaria y su calidad de máxima autoridad en este campo ha sido restablecida. El señor Vicepresidente Constitucional de la República no hizo mención a esta facultad adicional y muy importante que tiene la Junta Monetaria en materia cambiaria
y que le convierte en el organismo idóneo para manejar el tipo de cambio de conformidad con las normas que señale el señor Presidente de la República bajo los preceptos constitucionales y los que contienen los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Monetario. De tal manera que, como fuentes de derecho que le dan atribuciones a la Junta Monetaria, no solo están la Ley de Régimen Monetario, sino también la Ley sobre Cambios Internacionales y otras leyes y decretos que le facultan a emitir las regulaciones y normas en los distintos campos de su acción. 2. El señor vicepresidente mencionó que debería ponerse fin al sistema de mini devaluaciones diarias del Sucre, pero admitió que deberían programarse nuevas y periódicas modificaciones del cambio oficial frente al dólar, en razón de las diferencias que existen entre el comportamiento de nuestras tasas de inflación y tasas de cambio comparadas con los países con los cuales comercia el Ecuador. Sobre este aspecto debemos indicar que una suspensión del sistema de mini devaluaciones traería periódicamente a la discusión pública la posible decisión de nuevas devaluaciones que, además de generar incertidumbre en el aparato productivo, ocasionaría mayores costos sociales de inflación y de desestabilización económica para el país. En realidad, en el mundo actual y ante un ambiente de recesión económica generalizada en todos los países, cada uno de ellos se encuentra ante la ineludible necesidad de defender no solo la competitividad de sus exportaciones, sino también de mantener un mecanismo permanente de selectividad de importaciones, de control del movimiento de capitales y, en definitiva, de regulación de todo el sector externo. En nuestro país, el Banco Central y otros organismos han mantenido la tesis de adoptar una política adecuada de promoción de exportaciones y de control de las importaciones. Para ello, uno de los mecanismos más idóneos es el uso adecuado de la tasa de cambio. Recordemos que durante la década de los años 70, cuando se mantuvo constante en términos nominales el tipo de cambio oficial, en el Ecuador resultaba barato realizar adquisiciones y pasar unos días de vacaciones en el exterior antes que hacerlo en el país. Se dispendiaron recursos para turismo al exterior, para compras innecesarias de bienes de carácter familiar, y eso fundamentalmente debido a que se encontraba el tipo de cambio subvaluado en esa década. De tal manera que una modificación cambiaria no solo busca mejorar exportaciones, sino también el racionalizar la demanda de divisas para fines que no sean de gran importancia nacional. En este sentido, la política cambiaria tendrá no solo resultados en cuanto a la promoción de exportaciones en el mediano plazo, sino también en la racionalización del uso de las divisas por parte de todos los sectores que conforman la sociedad ecuatoriana. No puede sostenerse desde un punto de vista técnico que el único objetivo de una modificación cambiaria sea la promoción de exportaciones. Una devaluación tiene objetivos más integrales y complejos que la sola promoción de exportaciones. A ellos hay que añadir el control de las importaciones, el control del uso de las divisas para turismo al exterior, para envío de regalías y demás conceptos, de tal manera que se busca con esta política afectar no solo la oferta, sino también la demanda de divisas de un país. Sobre este punto es necesario señalar también que todos los países industrializados y en desarrollo se han visto abocados a utilizar políticas cambiarias más flexibles en los últimos años para contrarrestar las dificultades de comercialización internacional debido a la recesión económica que afecta al mundo. Francia, España, Italia y otras naciones se han visto también en la necesidad de devaluar su moneda, al igual que la gran mayoría de países en desarrollo y dentro de ellos la casi totalidad de los países latinoamericanos, porque no existe otra vía para restablecer
o por lo menos ayudar a restablecer el equilibrio del sector externo. Se puede argumentar que para promover exportaciones se podía utilizar otros mecanismos como los certificados de abono tributario, pero a través de ellos solo se conseguía mantener cierto grado de competitividad de las mismas, pero nada se habría hecho para racionalizar las importaciones y la demanda de divisas para otros propósitos. Además, los certificados de abono tributario constituyen un subsidio del Estado, el cual, como todo el país conoce, enfrenta en estos momentos uno de los déficits más preocupantes de nuestra vida económica. De tal manera que profundizar la utilización de certificados de abono tributario equivalía a agravar más la situación fiscal, sin haber conseguido efectos equivalentes en la demanda de divisas del país. Varias veces hemos afirmado que una política cambiaria flexible, como la que está actualmente en vigencia, no va a dar resultados en el corto plazo en la promoción de exportaciones, porque hay que formar nuevas empresas, ampliar la capacidad productiva exportadora del país. Pero en algún momento el país tiene que iniciar una política de esta naturaleza. Es inquietante desde el punto de vista del Banco Central que se piense que como no hay una oferta exportable adicional, no se debe establecer una política de promoción de exportaciones en este momento. ¿Acaso debemos esperar los años 87 y 88, cuando el excedente exportable del petróleo se reduzca con relación al nivel actual y no tengamos fórmula de financiamiento de nuestra balanza de pagos, para comenzar recién una política de promoción de exportaciones? En el mediano plazo de vigencia de esta política cambiaria flexible, es posible que se hayan formado nuevas empresas, se haya incorporado nuevas actividades a la exportación nacional y que, para fines de la década, se haya cambiado la estructura de la balanza de pagos. 3. Con respecto a los efectos de la devaluación del mes de mayo de 1982, debo señalar que, de no haberse adoptado las medidas que fueron aprobadas en aquella oportunidad, la situación de las exportaciones de los productos tradicionales ecuatorianos habría sido muy delicada y habría traído consecuencias sociales muy graves, especialmente para los pequeños y medianos agricultores. Se habría reducido la capacidad de exportación de banano y cacao, y no habría existido posibilidad de exportar café. Los costos de esa situación habrían sido enfrentados de manera fundamental por los productores agrícolas. La devaluación del mes de mayo dio competitividad a las exportaciones y les permitió trabajar dentro de un ambiente económico mundial muy adverso para los países en desarrollo. En cuanto a sus resultados cuantitativos, y solo con referencia a las exportaciones, debemos informar que la caída del valor total de estas en 1982 se explican fundamentalmente por la reducción del volumen y precio en petróleo y en precios en los demás productos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la devaluación recién fue efectuada en el mes de mayo y por tanto permitió mantener nuestros productos en el mercado internacional. ¿Qué ha ocurrido en el país desde 1970 hasta 1981 en lo que corresponde a exportaciones? De conformidad con las informaciones oficiales del Banco Central, que constan en los anuarios estadísticos, tuvieron la siguiente evolución. Si consideramos que a partir del año 1973 se incorpora a la economía ecuatoriana el petróleo de manera total y relacionamos en valor constante lo que representan las exportaciones frente al Producto Interno Bruto, nos encontramos con el siguiente resultado. En 1973 las exportaciones, medidas a precios de 1975, representaron el 33.8% del Producto Interno Bruto. Y en 1981, estas cayeron hasta representar apenas el 20%.
Es decir, que durante el transcurso de los 8 años de exportación petrolera y a pesar de los fuertes incrementos de precios que recibió este producto, en conjunto, las exportaciones ecuatorianas, petroleras y no petroleras, decayeron frente a la economía nacional. Esto confirma la tesis del Banco Central de que, cuando concluyó el impacto favorable de la incorporación del petróleo a la economía nacional, para mantener la estabilidad del sector externo, debió recurrirse al endeudamiento externo. De manera que, para mantener una política cambiaria, o mantener una política cambiaria como la de la década de los años 70, habría sido extremadamente gravosa para todo el país, ya que se habría convertido en un elemento adicional desestabilizante para su aparato productivo y para su frente social. Desearíamos afirmar que el país no puede descansar en una política de exportaciones que se sostenga exclusivamente en la variación de los precios internacionales de los productos, ya que estos enfrentan un mercado mundial desfavorable. Por lo tanto, en el futuro hay que precautelar no solo una política de impulso de exportaciones, sino también de estabilidad de las mismas, a través de una política cambiaria flexible, eliminando los subsidios que por vía indirecta recibía el exportador ecuatoriano. En este sentido, cabe mencionar que hasta el mes de marzo del año en curso, cuando se tomaron las medidas conocidas por todo el país, las exportaciones recibían un crédito subsidiado de aproximadamente 1.000 millones de sucres anuales, a los que debe agregarse una cantidad superior por certificados de abono tributario otorgados por el Estado. Ahora, con las nuevas medidas, tanto el certificado de abono tributario como la política de crédito del Banco Central se sustenta en bases mucho más reales y más necesarias para el país. De tal manera que a la vez que la exportación recibe un mejor precio por la divisa que entrega y se somete a una serie de normas y sanciones en caso de incumplimiento, también debe tener en los otros campos políticas de costo real. No deben mantenerse subsidios fiscales ni subsidios crediticios a través del instituto emisor, y eso lo ha decidido la Junta Monetaria. Cuarto, la Junta ha reconocido por otro lado que las medidas adoptadas tendrán un efecto en la tasa de inflación del país. No podemos desconocer este elemento negativo dentro del conjunto de medidas necesarias para buscar una mayor estabilidad económica. Sin embargo, el Banco Central no concuerda con las apreciaciones que se han hecho respecto al nivel de inflación que podría alcanzarse. Es cierto que en los momentos actuales se aprecia el abuso de muchos comerciantes con respecto a los precios de sus productos, pero es pertinente advertir que esta situación, combatida por las autoridades oficiales, no se mantendrá en el futuro porque el país no podrá sostener un nivel de gasto acorde con los nuevos precios que han colocado muchos de los comerciantes. De manera que, mediante la acción coordinada de control de las autoridades policiales y de la reacción de los consumidores, estos niveles de precios tendrán que revisarse. La política monetaria, sin duda, ayudará en este sentido. 5. En lo que corresponde al reajuste de salarios, la carta de la Junta Monetaria al señor Presidente Constitucional de la República propone precisamente una política salarial coherente con la situación económica del país. No ha desestimado la Junta Monetaria este aspecto, que es importante en el quehacer económico nacional. Pero hay que ser muy cuidadosos con las decisiones en este campo, precisamente para precautelar a los sectores medio, bajo y bajo ecuatorianos, que son los que más requieren de apoyo. 6. Por último, respecto a la posible sobrefacturación de importaciones del orden de 20.000 millones de sucres, el Banco Central se permite informar que desde hace más de un año se encuentra realizando una auditoría integral a todas las operaciones del sector externo. El señor Vicepresidente de la República conoce de la seriedad con que maneja el Instituto Emisor sus asuntos, ya que él fue presidente de la Junta Monetaria durante casi 2 años. Como de las afirmaciones del señor Vicepresidente podría inferirse que hay lenidad por parte del Banco Central,
en el control de la sobre y subfacturación, es necesario informar al país que hay algunos resultados sobre el trabajo realizado por el Instituto Emisor que serán dados a conocer oportunamente. El Banco Central desconoce de dónde pueden salir 20.000 millones de sobre y subfacturación. No tiene elementos de juicio para sustentar una tesis de esta naturaleza. Pero en vista de que ha podido apreciar cierto grado de sobrefacturación, está realizando los estudios y basándose en ellos, está encontrando algunos casos sobre los cuales ha iniciado las acciones legales pertinentes. Esa es nuestra información. Existe información concreta y precisa de técnicos que señalarían que a fines de este año la inflación llegaría o alcanzaría el 80%. Si añadimos lo que usted también ha expresado en esta oportunidad, que va a haber reajustes de sueldos y salarios, y por otra parte las tasas de interés pasivas de los bancos seguirán siendo menor a la tasa de inflación. Respecto al nivel de inflación estimada, quisiera a nombre del Banco Central informar que no compartimos el criterio de que la tasa de inflación pueda llegar a los niveles que se han mencionado. Para ello, dentro del programa de estabilización monetaria y dentro de las normas de política que están aprobadas, se han establecido distintos mecanismos que buscan, en primer lugar, promover producción nacional. Existen líneas de crédito en el Banco Central especiales que buscan precisamente incentivar la producción para a través de la reacción que tengamos a través de estas líneas se pueda combatir la inflación. En segundo lugar, la política monetaria en este año tiene que ser mucho más cuidadosa porque se puede, mediante un adecuado control monetario, evitar presiones inflacionarias derivadas especialmente de los excedentes de liquidez que pueda tener el país. Es decir, evitar presiones inflacionarias de carácter estrictamente monetario. Con lo anterior no quiero de ninguna manera decir que no se va a incrementar la tasa de inflación actual, pero es muy aventurado en este momento pronosticar niveles de inflación y pronosticar a los puntos a los cuales usted ha hecho referencia. De tal manera que nosotros creemos que mediante la promoción de producción, fundamentalmente producción básica en el país, como es alimentación y vestido, y a través de un control monetario, todo ello dentro de un marco que debe ser apoyado mediante el uso de los instrumentos de control para evitar abusos por parte de comerciantes inescrupulosos, creemos que la tasa de inflación puede llegar a niveles que no sean tan alarmantes como los que usted ha mencionado. Economista, hay quienes aseguran que las medidas tomadas por la Junta Monetaria son únicamente fiscales, que no existe el ánimo por parte del gobierno de cambiar el sistema actual del Estado. Tanto es así que en la devaluación pasada no vio los resultados esperados, mucho menos va a dar ahora. Esto de la producción básica, el incremento de la producción, ¿usted cree que se incremente con las medidas que se han tomado? En primer lugar, respeto mucho el comentario suyo en relación a las medidas del mes de mayo de 1982. Yo tengo un criterio totalmente opuesto. Yo creo que las medidas del mes de mayo de 1982 evitaron que el colapso en el sector económico sea mucho mayor del que estamos enfrentando en este momento. Le llamo nuevamente a la reflexión. ¿Qué hubiera ocurrido si es que no hubiéramos podido exportar adecuadamente los productos que tradicionalmente comercia el Ecuador y que son resultado de la producción agrícola, especialmente la producción agrícola de costa? ¿Qué hubiera sucedido con los productores de café, con los productores de cacao, con los productores de banano, con los productores y con los pescadores, si es que no hubiéramos tenido posibilidad real de exportar, de combatir un mercado internacional adverso para nuestro país? De tal manera que no solo se busca promover exportaciones a través de la devaluación, se busca en condiciones adversas estabilizar las mismas,
luchar en un mundo recesivo implica tratar de por lo menos mantenernos en los niveles anteriores de exportación. Sin embargo de ello, la devaluación del mes de mayo también tuvo otros propósitos. Es el de restringir el uso de divisas en el país. Y desde el mes de mayo del año pasado se ha reducido significativamente la utilización de divisas para viajes, para turismo al exterior, para tratar de utilizar las mismas con fines extremadamente, llamémosle así, no necesarios, prescindibles para nuestro país. De tal forma que cuando evaluamos una medida no tenemos que fijar exclusivamente uno solo de los objetivos, sino la totalidad de los objetivos. Y luego de ello hacer un diagnóstico de cuáles han sido sus resultados. Las medidas del mes de marzo y que estamos comentando en el momento actual no tienen el propósito exclusivamente fiscal. Realmente los resultados de carácter fiscal no son de la dimensión que ha hablado y mencionado el país. No me voy a referir a las cifras que sobre este tema se han dado, se han comentado, porque el señor ministro de Finanzas será como responsable de esa área el que deba informar al país. Pero sí puedo indicar que la apreciación del Banco Central respecto al impacto fiscal de las medidas tomadas por la Junta Monetaria es sustancialmente diferente de lo que se ha mencionado en la prensa. Y estamos más bien creyendo que debe determinarse cada uno de los efectos de orden fiscal, señalando cada uno de los instrumentos utilizados. Por último, las medidas que inducen a buscar una mayor producción en cuanto conciernen al Banco Central son en condiciones fundamentalmente financieras adecuadas para promover las mismas. El país conoce de la línea, por ejemplo, de fomento de nuevas áreas productivas y exportadoras, que es hasta 7 años plazo. Conoce también el país de la ampliación de los bonos de fomento agropecuario, también para el sector pesquero, de la intención de la Junta de financiar la constitución de nuevas empresas agropecuarias para precisamente incentivar la producción. Son un conjunto de medidas que van en la dirección precisamente de incentivar producción, no solo de controlar o de restringir el gasto a nivel nacional, sino de incentivar lo que es para nosotros conveniente en términos nacionales. Y respecto de la constitucionalidad de las medidas o de la inconstitucionalidad, aquí usted cita el artículo 12 de la Ley sobre Cambios Internacionales, en la cual se dice que la máxima autoridad es la Junta Monetaria. No obstante, el artículo 55 de la Constitución, norma suprema, manifiesta textualmente que la forma de establecer la relación de cambio internacional será fijada y modificada por el Presidente de la República de conformidad con la ley. Y al hablar de la forma de establecer, algunos tratadistas han manifestado que se trata de elegir una alternativa monetaria, mas no el de poder delegar o no. Y finalmente el artículo 139 de la Ley de Régimen Monetario, en el literal B, señala que la Junta Monetaria podrá expedir o emitir regulaciones amparadas en la ley. Y lógicamente un decreto ejecutivo no tiene la categoría de ley. En ese sentido, pues se afirma que sigue siendo inconstitucional. Bien, respecto a sus comentarios quisiera indicarle lo siguiente. El artículo 55 de la Constitución, como usted bien menciona, determina que la forma de establecer la relación de cambio internacional será fijada y modificada por el Presidente de la República. De acuerdo al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional y a su segunda enmienda, todos los países que forman parte de esta organización internacional pueden escoger una de 3 formas distintas, o una relación con el derecho especial de giro u otra moneda, o un sistema corporativo de cambio, o cualquier otro régimen de cambio a elección del país. Pero la forma de establecer no solo se refiere al sistema, sino al procedimiento que debe seguirse. Y en eso el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es muy claro. Forma dice procedimiento de hacer una cosa. De tal manera que la Constitución en eso es muy clara. Una vez que el señor Presidente Constitucional de la República determina cuál es la forma de establecer y señala que el organismo o la Junta Monetaria es al quien le corresponde,
no se está dirigiendo o se está refiriendo exclusivamente a la ley de régimen monetario, porque si la ley de régimen monetario fuera la única fuente de derecho de la Junta Monetaria, pues no podría de ninguna manera dar reglamentaciones de carácter cambiario como lo hace normalmente. Y cuando emite regulaciones de carácter cambiario se basa en las disposiciones generadas en la ley sobre cambios internacionales. Y también en otras normas se basan en otras leyes que le dan facultad a la Junta Monetaria. Por lo tanto, la ley de régimen monetario no es la única fuente de atribuciones de la Junta Monetaria. Existe la ley sobre cambios internacionales y por eso he mencionado lo que manda el literal B del artículo 12 de la ley sobre cambios, cuando le determina que la Junta Monetaria como máximo autoridad en política cambiaria queda facultada para emitir las regulaciones que considere convenientes. Y la ley sobre cambios internacionales es un cuerpo completamente diferente de la ley de régimen monetario. De tal manera que el artículo 139 de la ley de régimen monetario se refiere a ese cuerpo legal, más no a las disposiciones que constan en otros cuerpos legales. En el campo de las negociaciones de la red externa económica, estas medidas de económica fueron el último recurso para viabilizar esas negociaciones. Mire, con el comité de gestión, como reiteradamente hemos informado, no hemos negociado política económica del país. Con el comité de gestión simplemente hemos mantenido nosotros reuniones a través de las cuales hemos demostrado cuál es la situación económica y las perspectivas de nuestra economía. Pero de ninguna manera hemos sometido a consideración de ellos nuestra política económica. En ese sentido, nuevamente nos ratificamos en que la banca internacional no ha que ver ni que condicionar sobre la política económica del país. Según tenemos entendido, la carta que el Comité de Gestión dirigió al gobierno ecuatoriano, a las autoridades monetarias, establecía que el gobierno ecuatoriano debería mantener una relación, establecer un plan económico ante el Fondo Monetario Internacional. La carta del Comité de Gestión lo que indicaba era que ellos esperaban que se llegue a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y a un entendimiento que permita al país utilizar la línea de crédito que el Fondo Monetario tiene para los países, pero de ninguna manera hemos discutido política económica con el Comité de Gestión. Pero el Fondo Monetario condiciona la concesión de un crédito a cierto. Nuestras conversaciones con el Fondo Monetario han estado en la dirección de buscar precisamente que el programa nuestro de estabilización, buscando los menores costos sociales, sea un programa que nos ayude a salir de la crisis. Esperamos, como le hemos, el apoyo del Fondo Monetario Internacional en este sentido. Economista, en relación con la inflación y los índices en febrero y marzo de este año, en febrero del 30,8 y a marzo del 33,20 según informes oficiales en todo caso. En este sentido, economista, el programa de mini devaluaciones que se ha implementado a través de la política monetaria resultaría de carácter indefinido o existe la posibilidad de en algún momento llegar a una suspensión de este tratamiento? Mire, en primer lugar le debo confesar que desconocía cuál es el índice de inflación del mes de marzo. Realmente el organismo que elabora esta estadística, el Instituto Nacional de Censos, no nos ha hecho conocer, o por lo menos yo personalmente no conozco de ese índice. Sin embargo, de ser ese el índice para el mes de marzo, de haber pasado del 30,3 al 33%, en realidad tenemos nosotros un incremento del 3% mensual, que es sustancialmente inferior a los incrementos de los meses anteriores. Ojalá esa tendencia de reducción en la tasa de crecimiento del índice de inflación se mantenga, para bien de todos los ecuatorianos, porque a través de una tasa de inflación lo más controlada como sea posible, más fácil será llevar adelante la política de mini devaluaciones. Porque como el país conoce, el programa de mini devaluaciones se basa
en un mantenimiento de comparación permanente entre las tasas de inflación del país y las tasas de cambio frente a los países con los cuales comercia. De tal manera que va a depender del comportamiento de estos índices el mantenimiento o la modificación de las mini devaluaciones. Los exportadores se han manifestado insatisfechos con las medidas tomadas. Esto quiere decir que no son completas o que todavía son necesarias algunas más. Bueno, el día de hoy he leído precisamente en los medios de comunicación una información proveniente del sector exportador. No sé cuáles sean los argumentos que ellos tienen para sostener esa tesis. Sin embargo, he podido advertir algunos indicios de lo que ellos consideran como medidas que no van en una línea de una promoción de exportaciones. Ellos consideran que la eliminación del certificado de abono tributario y de que el aumento de la tasa de interés van a encarecer las exportaciones y a compensar el beneficio de la devaluación monetaria. Yo personalmente no comparto ese criterio, pero lo que sí la información proporcionada por los exportadores confirma es el hecho de que una vez de que existe en el país una tasa de cambio real, no hay necesidad de mantener subsidios ni fiscales ni crediticios, porque de otra manera sería premiar por esa vía algo que ya ha sido establecido como real a través del tipo de cambio. Es importante que las líneas de crédito del Banco Central se mantengan en términos reales, competitivos con los demás sectores de la actividad económica, para asegurarnos de que los recursos que demandan los exportadores vayan precisamente a cubrir esos propósitos. Economista. Las medidas económicas generarían 54.000 millones de sucres según estudios de Coavisa a través de representantes de cámaras de comercio, industria y de exportación. Concretamente, el presidente de la República en su última intervención televisiva dio a entender de que el monto apenas llegaría a 2.000 millones de sucres. Este contraste o esta diferencia abismal de cifras, ¿cómo podría explicársela? Mire, no desconozco la fórmula de cálculo que ha realizado Ecoavisa y el grupo económico con el cual han trabajado, pero simplemente pensemos en lo siguiente. El Estado ecuatoriano exporta aproximadamente el 62,5% de la producción petrolera y recibe el 88% de la exportación total de petróleo. Si nosotros exportamos aproximadamente 1.500 millones de dólares y hay una diferencia de 9 sucres por dólar para mirar el efecto y el impacto inmediato, estamos hablando de que por exportaciones el Estado ecuatoriano estaría recibiendo el 90% de 13.500 millones de sucres, porque 1.500 millones de dólares por 9 nos da 13.500, y eso el 90% recibiría el Estado ecuatoriano. De tal manera que estamos hablando de 12.000 millones como producto de las exportaciones. Pero a la vez el Estado ecuatoriano tiene que pagar intereses de la deuda, tiene que realizar importaciones, tiene que reajustar contratos y tiene que, en definitiva, enfrentar una serie de costos adicionales. Yo desconozco cómo se llega a la cifra de 54.000 millones, pero yo comparto, por supuesto, el criterio del señor presidente de que la cifra o el efecto real para el sector fiscal de la devaluación es del orden de los 2.000 millones. ¿O acaso no incluye instituciones como CEPE o instituciones autónomas, Banco Central, por ejemplo, las últimas medidas legislativas que hay para promover y cubrir el déficit, entre ellas pues el nuevo precio de cigarrillos, nuevo precio de la cerveza, por ejemplo, para citar casos? Bueno, ya si es que vamos a incluir todas las medidas que se han venido tomando desde el mes de octubre del año pasado. 54.000. Si tomamos todas las medidas desde el mes de octubre acá a la fecha, ya tendríamos que hacer un cálculo un poco más elaborado para poder discutir los 54.000 millones que usted menciona frente a lo que nosotros podríamos tener como resultado. ¿Y si él tomó en consideración eso? No, porque yo le estaba hablando exclusivamente de las medidas últimamente tomadas. Correcto. No buscaban un beneficio de carácter fiscal. El problema del sector externo es un problema, como había mencionado, de ausencia de disponibilidad de divisas y por lo tanto
algún mecanismo tenemos que buscar y utilizar para que en el futuro haya en el país divisas necesarias para sustentar un desarrollo mucho más equilibrado en el país. ¿Qué sucede si el país no tiene dólares para hacerle más grande, para poder realizar sus transacciones con el exterior? O paralizamos todas las actividades productivas, o buscamos un mecanismo que nos genere más dólares para poder seguir manteniendo cierto grado de estabilidad y desarrollo en el país. De tal manera que la devaluación no busca la solución del problema fiscal. Indiscutiblemente que a través del efecto que he mencionado ayuda en algún grado a resolver el problema fiscal, o por lo menos a reducir el déficit fiscal, pero esa no es la intención básica de una modificación cambiaria. En una crisis del sector externo como la que hemos estado viviendo y están viviendo todos los países, porque no es el caso exclusivamente del Ecuador, y no solo miremos a América Latina, demos un poco nuestra mirada hacia Europa, y nos vamos a dar cuenta de que la crisis económica mundial está obligando a todos los países a tomar medidas precautelatorias en el mismo sentido que ha tomado el Ecuador. No, ministro, pero el Estado debe tener una cifra global de la serie de beneficios que ha recibido, de la serie de medidas que viene realizando desde hace mucho tiempo. Así es, y yo le rogaría que esa pregunta la realice el señor ministro de Finanzas responsable y el presidente del Frente Económico. Por otra parte, economista, la regulación 048 que da los mecanismos de refinanciamiento de la deuda del sector privado, según declaraciones hechas esta mañana por el ministro Pinto, dijo que esta regulación sería revisada. Conocemos que una de las modificaciones que se harían sería la reducción del plazo de pago de 6 a 4 años, además de formativa, en la cual les dimos a conocer la situación del país y la necesidad indispensable de obtener crédito adicional para el Ecuador. No podemos pasar de una política de crédito liberal por parte de los bancos a una política de absoluta, yo diría, escasez de crédito a los países en desarrollo. De tal manera que hemos planteado requerimientos una vez más, porque no es la primera vez que lo hemos hecho, desde la primera reunión con el Comité de Gestión, hemos hablado de que la renegociación de la deuda externa pública o de la deuda externa del país, si bien es una condición necesaria, no es suficiente para resolver el problema de la balanza de pagos. Y con el Comité de Gestión hemos intercambiado puntos de vista respecto a la renegociación de la deuda privada. En realidad ellos mantienen la tesis que es universal cuando se hace una renegociación de deuda, de que la misma política y las mismas condiciones se deben aplicar a todos los bancos que han dado crédito al país, tanto para el sector público como para el sector privado. Y en ese sentido estamos trabajando precisamente para no dar ventaja a ningún banco frente a los demás que están colaborando con el país. ¿Cuál es el requerimiento que tiene la Comité de Gestión en materia de crédito? Mire, el requerimiento nuestro inicial al Comité de Gestión, antes de que se produzca la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, fue de $300 millones. De que el precio del petróleo cayó al nivel que todos conocemos, nuestro requerimiento al Comité de Gestión es de $450 millones. ¿Y se mantiene el pedido hecho al Fondo Monetario por 170 millones? Y se mantiene el pedido ante el fondo por 170 millones. En este respecto quisiera también aclarar una información que ha sido por uno u otro medio expresada en el país. Se ha indicado que el Ecuador tiene capacidad para utilizar hasta 4 veces y media su cuota en el Fondo Monetario, es decir, obtener aproximadamente $450 millones. Eso es así, es una verdad, pero los $450 millones son utilizables durante 3 años. Y los desembolsos anuales no pueden ser mayores a 1 vez y media la cuota que tenemos ahí. De tal manera que los $170 millones que hemos solicitado es el máximo o el cupo máximo de utilización anual que puede realizar el país. Y mientras más largo en plazo sea un programa de esta naturaleza, las necesidades de ir transformando la estructura de una balanza de pagos son mucho más complicadas. De tal manera que hemos buscado un mecanismo que sea, hasta por ese punto de vista, el que utilice la máxima capacidad anual de crédito del Fondo Monetario bajo las mejores condiciones para el país. ¿Cuál es la situación ecuatoriana de obtener créditos de proveedores?
Mire, respecto a crédito de proveedores, las políticas de forma de pago establecidas para las importaciones del país nos van a permitir a nosotros obtener un nivel de financiamiento importante. No tengo la cifra en este momento en mi cabeza, podría dar y tal vez incurriendo en un error si es que le doy algún monto, pero a través de esta política estamos buscando crédito de proveedores. De tal manera que estamos en la balanza de capitales, de la balanza de pagos, trabajando integralmente, tanto con deuda pública como con deuda privada y buscando recursos nuevos financieros y recursos nuevos comerciales. Lo que trato de establecer es que usted hace unos días dijo que el déficit, la liquidez son 8 de dólares. Quiere establecer cuáles son los requerimientos reales del Ecuador en materia de crédito externo. Por eso he hecho una suma y me sale alrededor de 620 millones, Fondo Monetario y banca externa. Proveedores, ¿sería alrededor de 1.000 millones lo que le quiere el Ecuador? El Ecuador bueno, es que la forma como se piensa que combina las siguientes fuentes de financiamiento. Primero, utilización de crédito adicional por parte de la banca internacional. Segundo, utilización de crédito de proveedores. Tercero, utilización de crédito de organismos financieros internacionales. Cuarto, utilización de crédito a través de organismos correspondientes a gobiernos de países industrializados. Por ejemplo, para la importación de alimentos a través del Ministerio de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Mediante la combinación de todos estos arbitrios, esperamos financiar la balanza de pagos en el año 1983. Y también mediante un control y un mantenimiento del nivel de importaciones yo diría, en un monto que sea sostenible para el país. De tal manera que es la combinación de esfuerzos en la balanza comercial, en la balanza de servicios y en la balanza de capitales la que nos puede permitir ir resolviendo el problema en el año 1983. No es un problema fácil, especialmente porque tanto la situación económica internacional con mercados adversos como la situación financiera internacional de restringir el crédito a los países hacen que el manejo de la balanza de pagos se vuelva bastante inflexible y los países tienen que convertirse o tienen que adaptar mucho más flexibles en la solución por esta combinación de instrumentos. Pero financiamos la balanza de pagos, pero los reembolsos por importaciones del año pasado... La idea nuestra es precisamente resolver también el problema de reembolsos. Los 8, la idea es precisamente esa, ir en la búsqueda de una solución que durante 1983 no reconstruya la Reserva Monetaria Internacional. No buscamos reconstruir la Reserva Monetaria Internacional. Si lo logramos en buena hora, pero va a ser muy difícil que se reconstruya la Reserva Monetaria Internacional en 1983. Es decir, si nosotros trabajando la economía, aun cuando sea un nivel crítico de Reserva Monetaria Internacional, hemos dado un paso realmente enorme en 1983, porque en caso contrario hubiéramos tenido que suspender las actividades económicas en este año. Okay, muchas gracias. Una última inquietud economista era... ¿De dónde sacan los 54.000? Prestarame para ver. ¿Sí? Le vamos a hacer llegar. Sí. O sea, correlacionada a la pregunta anterior que le formulé yo sobre la regulación 048. Y hasta ahora no se ha escogido ningún deudor, no se ha regulación ningún deudor privado, ni tampoco ningún banco. Entonces parece que hay defectos en dicha regulación. Yo le voy a hacer los telex en los bancos que aceptan a 48. O sea que no hay como hablar todos los días. Eso hay que trabajar. Ya, y por otra parte, la nueva regulación, o se llevará algún tipo de revisión o modificación a la regulación 105 en la sesión del Junta. Ya veremos. Mañana es... ¿Mañana qué hora? Sí, mañana. Pero será una de trámite. Porque ya se acabaron las medidas, ya no hay que hacer. Bien, señores, en primer lugar deseo expresarles un saludo especial a nombre de la Gerencia General del Banco Central a todos ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía guayaquileña. En esta oportunidad quiero dar una información al país de algunos tópicos de carácter económico que entiendo son de fundamental importancia.
En primer lugar, quiero y deseo dar lectura a un telex que el día de hoy ha recibido el Banco Central del Ecuador proveniente del Fondo Monetario Internacional, cuya copia va a ser distribuida a todos ustedes y que dice: nos permitimos comunicar a las autoridades ecuatorianas que el directorio del Fondo Monetario Internacional, en su sesión de hoy en la mañana, aprobó el convenio stand-by con el Ecuador por 157 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a aproximadamente 170 millones de dólares. El convenio es a un año plazo y los giros están sujetos al compromiso que debe adoptar la banca privada internacional de otorgar al Ecuador 403 nuevos a la República del Ecuador. Por lo tanto, el convenio entra en vigencia tan pronto el Fondo Monetario reciba la información de la banca privada internacional relacionada a la concesión del crédito mencionado. El país ha estado esperando esta información por parte de las autoridades monetarias, de las autoridades económicas, y como lo hemos recibido el día de hoy, 1 de junio, hemos querido hacer partícipe a toda la ciudadanía de la decisión que ha tomado el Fondo Monetario respecto al constituimiento stand-by, que es de conocimiento público. Conjuntamente con esta información, deseamos entregar a la prensa nacional la carta de intención enviada por el gobierno ecuatoriano el 24 de marzo del año en curso al Fondo Monetario Internacional, y que contiene todos los lineamientos de la económica y del programa de estabilización.